En estos momentos vamos a tratar el reporte que hicieron respecto a una mala planeación presupuestal que caracterizó los proyectos de inversión pública desde el Poder Ejecutivo Federal durante el 2021. Me da mucho gusto tener la oportunidad de volver a saludar a través de la vía telefónica al coordinador de Gobierno y Finanzas Públicas de este Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, Manuel Guadarrama. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, David. Buenos días a toda la audiencia. Oye, ¿cuáles son los puntos principales de este reporte? Que creo que el prioritario es que, como muchos otros niveles del Ejecutivo, pues simplemente partimos de que no se pegan al presupuesto autorizado. Exactamente, mira, poco nos duró el gusto de este apego y de esta disciplina que el presidente había sometido a las finanzas públicas de otros años. En 2019, por ejemplo, el presidente únicamente había variado el gasto global del Poder Ejecutivo Federal en 1.8%, en 2020 de 1.5%, pero ahora nos encontramos que para 2021 pues ya la variación supera este rango de mayor a 5%, en específico gasta 7.5% adicional de lo que originalmente que había gastado. ¿A qué equivale esto? Pues son más de 350,000 millones de pesos, es decir, pues es un presupuesto importante, mayor al presupuesto que tiene, por ejemplo, la Secretaría de Salud o la Secretaría de Educación Pública. Entonces, lo que estamos viendo pues es que ahora en 2021 sí se da este sobreejercicio que implica desafortunadamente pues esta mala planeación que mencionabas justamente, David. En particular, por ejemplo, vimos en el tema de inversión federal, que ahorita platicaremos a detalle, vimos que hay un sobreejercicio de 323,000 millones de pesos, es decir, en general el gobierno gasta 78% más en inversión pública, lo cual de inicio pues uno diría no es mala noticia que se gaste más en inversión, que en teoría pues es todo inversión productiva, que tendría que generar beneficios a la población, tendría que tener precisamente aspectos positivos este tipo de recursos públicos. Sin embargo, lo que vemos es que buena parte de esta inversión se va obviamente a los temas prioritarios para el presidente, en particular pues lo relacionado con el aeropuerto Felipe Ángeles y también con la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Ahí encontramos, por ejemplo, que la Secretaría de Energía gastó 602% adicional en inversión de lo que originalmente se había aprobado, es decir, tenía un presupuesto de 45,000 millones de pesos y se terminan gastando 316,000 millones de pesos solamente por parte de la Secretaría de Energía, y que bueno, claramente pues esto sabemos que la mayor parte se destina a las transferencias que hace la CNER, a Pemex, y que pues obviamente están relacionados con la construcción de la refinería de Dos Bocas. Y por otro lado, la Secretaría de la Defensa Nacional también tenía aprobado para temas de inversión 29,000 millones de pesos y se terminan gastando estos 19,000 millones adicionales, un 68% más, y que bueno, pues sobra decir justamente la polémica actual que se vive en torno a la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Sí, claro, por supuesto. Estos datos, y vale la pena aclararlo, son de un estudio respecto a lo que pasó en el 2021, pero como dices, finalmente están ligados, ¿no? Y hoy por hoy se está hablando de que el AIFA no va a funcionar si no es con subsidio, pero bueno, será tema de otra ocasión. ¿Qué hay con el tema cuando nos presentas todos estos números y tratamos de entender qué está pasando con las finanzas públicas, Manuel? ¿Qué hay cuando tratamos de aterrizar todo esto a otro de los compromisos que se había hecho respecto a que no iba a haber mayor deuda pública? Y todo esto que nos has comentado, ¿cómo aterriza en esa otra temática? Mira, en efecto, pues este tema también, digamos, la contratación de deuda pública, a pesar del discurso del presidente y de que lo ha señalado en reiteradas ocasiones, que no se ha contratado deuda pública, que hemos disminuido la deuda pública, pues esto realmente no es así. Sí se ha disminuido, a ver, y aquí hay que ser como muy puntuales, se ha disminuido el costo de la deuda extranjera, es decir, el costo que no está en pesos mexicanos, que no se debe a acreedores nacionales,
en esa parte se ha disminuido el costo. Sin embargo, el presidente recibe en 2019 una deuda de 8.8 billones de pesos y actualmente tenemos 10.7 billones de pesos de deuda contratada, solamente a cargo del Ejecutivo Federal. Entonces, sí hay un incremento, para que se diga que no, sí hay un incremento en la contratación de la deuda pública, 21% adicional de deuda de lo que arranca este gobierno, y si nosotros además hacemos un balance general de todos los requerimientos financieros del sector público, es decir, no solamente aquella que depende exclusivamente de las dependencias del Ejecutivo, de la Secretaría, y vemos todo lo que requiere de financiamiento del país, ahí incluida, por ejemplo, pues, de las empresas productivas del Estado, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, andamos hablando pues ya de 14 billones de pesos, cercanos a los 14 billones de pesos que se tiene de deuda pública, y esto es equivalente pues justamente a la mitad de nuestro PIB. Claro, y son cifras, finalmente muy interesantes, pero como siempre digo, sobre todo importantes. Ahora, bajo estas circunstancias y el panorama que nos acabas de presentar, ¿qué es lo que se debería de hacer? ¿Cuáles serían las recomendaciones para el Poder Ejecutivo Federal con todo esto que se está viviendo? Que si bien muchos temas evidentemente no son nuevos, había un compromiso que ya no se iban a repetir, pero bueno, esa es también otra historia más del lado político. ¿Cuáles serían las recomendaciones del IMCO para este tipo de situaciones que, pues bueno, finalmente hay algunas que son aparentemente obvias, Manuel, pero hay otras que creo que son buenísimas y muy específicas? Así es, mira, en el tema de ingresos hay una práctica consistente de subestimar, de decir que se va a recibir menos para que finalmente pues se terminen teniendo ingresos excedentes, y estos pues tienen un uso discrecional por parte de la Secretaría de Hacienda. Entonces, en este sentido, en la parte de ingresos excedentes tendríamos que tratar de evitar estas variaciones superiores al 5%, es decir, que nos apeguemos más a lo que realmente se va a estimar recibir. Este año, por ejemplo, con la volatilidad en el precio del petróleo, pues seguramente se tendrán muchos ingresos excedentes que habrá que pues darle seguimiento a qué se van a destinar en particular. En el tema de gasto, David, la recomendación es que justamente cualquier variación superior a 5% tenga que ser aprobada, tenga que ser puesta a discusión de la Cámara de Diputados. Finalmente ellos son los que tienen la facultad exclusiva de aprobar el destino de los recursos públicos, y lo que actualmente existe pues es una obligación lisa y llana de solamente informar. Entonces uno ve trimestre con trimestre pues que las dependencias, el presidente informa que gastó 5, 10, 15, y pues en este caso llegamos a esta 602% adicional en el tema de inversión, y no pasa absolutamente nada por parte de nuestros legisladores. Entonces tenemos que tener un mejor control por parte de nuestros diputados, y en la deuda pública pues claramente también tenemos que aplicar estas medidas de control y seguimiento, que si bien la Federación las aplica de forma muy estricta a los estados y a los municipios, pues la propia Federación no aplica estos candados a la contratación de deuda pública. Y está interesantísimo el tema de los claroscuros y también la responsabilidad que toca cada quien, como este punto que tocabas respecto, bueno, eso lo tiene que hacer el Poder Legislativo en cuanto hablamos a esa área de control presupuestal. Manuel, te agradezco enormemente este tiempo, que nos hayas explicado esta información. Quien quiera conocer más del IMCO, quien quiera conocer más de estos reportes a detalle, que tengo entendido, Manuel, y si no, acláramelo, están abiertos, son disponibles al público, a las autoridades, a quien nos quiera consultar, ¿cómo los pueden encontrar? Así es, toda esta información, los análisis, los estudios y las bases de datos disponibles para que ustedes puedan justamente jugar con estos datos públicos, están disponibles en las redes del INCO y en la página del INCO, www.inco.org.mx, y las redes sociales inco.mx. Manuel, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Excelente miércoles. Igualmente. Gracias. Es Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad